El día de hoy tenemos la meditación basada todavía en Mateo 13, con esta tercera sección que ubican los estudiosos de la Biblia eh, sobre la enseñanza de Jesús acerca del reino de los cielos, de su proyecto de enseñanza para el pueblo, para la gente, y la posibilidad de un gobierno diferente. Jesús se las traía, por buenas razones. Había personas que querían desaparecerlo. Así que, pues sí, en esta ocasión tenemos la parábola de la semilla de mostaza y está en el capítulo 13 de Mateo, versículos del 31 al 32. Es una parábola muy corta, tan pequeña como su semilla, y dice, Jesús también les contó esta parábola. Ya ni les di introducción ni nada. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y hacen nidos en sus ramas. Hay dos pasajes de la Biblia muy conocidos en los que se habla sobre la semilla de mostaza. Aquí, en donde se habla acerca de la semilla de mostaza para compararla con el reino de los cielos, y en otra ocasión en la que habla sobre la fe, que aunque tan pequeña como una semilla de mostaza puede hacer grandes cosas. En este caso no hablamos de la fe, hablamos del reino de los cielos comparado con una semilla de mostaza. Y esto es sumamente importante porque Jesús sigue hablando acerca de lo que es el reino de los cielos, cuáles son sus propósitos, cuáles son las metas de Jesús con todo esto que hace, enseñando a la gente, revolucionando su mente, en lugar de hacerla levantarse en armas. Es una revolución mucho más complicada, es más compleja, es una revolución que toma mucho más tiempo, nos sigue tomando tiempo. En sesiones anteriores les había mencionado la idea de Jesús revolucionando, implicando que la gente aprendamos, que nos transformemos, que cambiemos nuestra manera de pensar. Es una revolución más duradera, aunque más larga. Levantarnos en armas podría suponer guerras de incluso o de al menos un año, por ejemplo, y entonces se logre, o esperamos que se logre, lo que está esperando el pueblo para ser liberado. Puede suceder, por ejemplo, en un año, pensando en las guerras que han experimentado nuestros países en Latinoamérica. Pero esta guerra que Jesús está proponiendo va a tomar mucho más tiempo y eso puede ser agotador. Esperar tanto por algo que el pueblo desea y luego recibir la noticia de que su Mesías ya está allí. Y recordar que los Mesías en los tiempos antiguos, en los tiempos de sus antepasados, les han liberado a partir de una guerra, de levantarse en armas y dirigirlos. Y encontrar a Jesús enseñando en las barquitas y en las montañas, en lugar de por una vez desenvainar la espada y levantar al pueblo en armas, puede ser frustrante. Fue frustrante para algunos. Por eso encontramos a Pedro cortando orejas y a Judas entregando a Jesús, haciendo negocios, diciendo, esto no se hizo. Esto no es lo que esperábamos, este no es el Mesías. No sé qué tantas cosas pudieron haber pasado por su cabeza al momento de traicionar a Jesús, después lo podemos imaginar, pero evidentemente muchas personas esperaban una revolución a partir de las armas, a partir de una guerra, levantarse contra Roma que les tenía la sandalia en el cuello, y bien fuerte. Pero Jesús está hablando sobre otro tipo de revolución, que sin duda ha transformado y seguirá transformando, porque transformar la mente de una persona, cambiar la mente de una persona, hacerla crecer, madurar, hacerla llegar a su propia salvación, no solamente en la conciencia de después de la vida, sino su propia salvación en el día de hoy, durante su vida de carne y hueso, que puede implicar tantas cosas, esa salvación tan múltiple y tan diversa, que para algunas personas salvación significaba ser liberada de su azote de salud, o ser liberada de un azote económico, ser liberada de un asunto de visibilidad, de haber sido puesta o puesto en los márgenes y de repente ser visible ante los demás, una salvación que podía implicar recuperar la vida de un familiar, de una persona amada, sin importar credo, sin importar cultura, sin importar dónde había nacido y qué había sucedido en su pasado. Esto también es salvación y las personas podían experimentarlo desde su vida de carne y hueso. No tenían que esperar a morir para ir al cielo. La salvación implica una revolución en la que la vida tiene sentido o recobra su sentido. Así que esto es algo muy importante de considerar. Jesús por eso está presentando una revolución mental, más allá de una revolución en armas. Así que cuando hablamos de este asunto, de una revolución mental que tiene implicaciones mucho más profundas, pero que por lo tanto también va a tardar más tiempo en suceder,
Esta parábola de la semilla de mostaza cobra un mensaje, una importancia de mensaje de esperanza. Cobra la identidad de mensaje de invitación a la paciencia, y quizá al momento de decírselo al pueblo y de decírselo a sus discípulos, también se lo está diciendo a él mismo, porque Jesús se encuentra constantemente en una situación de desesperanza, de perder el ánimo. Lo encontramos llorando frente al pueblo de Jerusalén diciendo: todo lo que quise hacer contigo, todo lo que pude haber hecho contigo y para protegerte, y no lo entendiste. Y encontramos a Jesús desesperado y desilusionado viendo cómo la gente se va de él y voltear a decirle a sus discípulos: si quieren pueden seguirlos, también ustedes quieren dejarme. O encontrar a Jesús hasta el último momento, pues en la cena, antes de todos los suplicios de la pasión que iba a sufrir, diciendo: de verdad me estaba haciendo falta esto, porque sé lo que viene. Cuánto había esperado tener este momento de intimidad con ustedes, donde lo demás no importa, afuera no importa, estamos aquí. Y aún en la cruz, con la desesperanza, gritando: ¿para qué me has desamparado? Elí, Elí, lema sabactani. ¿Para esto? ¿Este era el propósito? Todo lo que está envuelto en esa pregunta de Elí, Elí, lema sabactani en la cruz, diciendo: ¿este era el propósito? ¿Para qué es que estoy en este lugar? ¿De verdad esta era la cúspide de mi proyecto de vida aquí? Y es una desesperación muy fuerte, en la que, por eso les comento, ahora en este pasaje de la parábola de la semilla de mostaza nos encontramos a Jesús dando un mensaje con una semilla muy pequeña. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, un grano de mostaza que alguien tomó y sembró en su campo. Llevamos una tercera parábola que habla acerca de sembrar, acerca de la tierra y acerca del fruto, en Mateo capítulo 13. Así que ahora Jesús ya ni siquiera menciona si era un granjero, si era una persona de buena posición, si era nada. Simplemente una persona en su terreno soltó una semilla. A comparación de las múltiples semillas que se lanzaron por doquier en la parábola del sembrador, y de las múltiples semillas que tuvieron un encuentro frente a frente, hablando del trigo y de la cizaña, ahora está hablando del reino de los cielos como una semilla. Esto puede ser muy asombroso, pero a la vez un poco desesperanzador. Por lo menos comparar el reino de los cielos en las parábolas anteriores, en las que al menos es un montón de semillas. Alguna debe prender, alguna puede funcionar, con algo se tiene que quedar este pueblo. Ahora la parábola es sobre una semilla que alguien esconde por ahí en su campo, una semilla que es la más pequeña, y cuando es sembrada, de todas maneras, esta después se convierte en el árbol más grande de todos. Y como leemos en esos 2 pequeños versículos, es un árbol que es tan grande, tan enorme y que da tanta sombra, que las bestias del campo se protegen a su sombra, y las aves del cielo hacen nido en sus ramas. El árbol no es cualquier cosa. Este árbol no es cualquier cosa. Podemos encontrar los árboles hablando acerca de los imperios, hablando acerca del poder. Los encontramos, por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo 9, lo pueden leer, o lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, cuando habla acerca de Egipto y Babilonia contra el reino de los cielos, o por ejemplo también en Daniel. Recordemos que uno de los sueños que tuvo el rey y que debió ser interpretado por este joven era sobre él como un árbol. El propio rey se veía a sí mismo como un árbol. Para nosotros, quizá, después de ver esta como la tercera parábola donde Jesús habla acerca de arar la tierra y hacerla producir, podría sonar algo inocente. Fue una semilla pequeña que se hizo enorme, qué buena metáfora, fin. No, para esta cultura es muy común identificar los imperios o los gobernantes con árboles, compararlos. Y tenemos, por ejemplo, les decía en el libro de Daniel, muy claro cómo es que el rey se ve a sí mismo en su sueño como un árbol. Y ya a ese árbol le suceden algunas cosas que deben ser interpretadas, pero ese rey se ve como un árbol majestuoso. Pues aquí encontramos entonces a Jesús, teniendo esta cultura en su haber, comparando el reino de los cielos con una semilla que es la más insignificante de todas, una semilla que pasa desapercibida por todos. Esta semilla que puede ser tan insignificante como quizá tú y yo nos hayamos sentido, o como Jesús está entendiendo y sintiendo sobre su propio ministerio, sobre su propio proyecto de vida. Esto es tan pequeño, esto parece tan insignificante, esto parece pasar desapercibido, así como se sienten las personas con sus causas. Las personas con sus causas pueden sentirse así, como una mísera semilla de mostaza. ¿Y qué es lo que estamos haciendo?
¿De qué sirve que tratemos de educar, de compartir información con la gente? ¿De qué sirve que nos presentemos ante los juzgados? ¿De qué sirve que salgamos a marchar, que alborotemos, que rayemos, que pintemos paredes? 10 mujeres cada día, de todas maneras, 12 niñas. De todas maneras, en nuestro país. Qué cosa más espeluznante. ¿De qué sirve que demos tanta información? Quizá también las maestras, los maestros se sientan así. ¿De qué sirve que haga este emprendimiento? ¿De qué sirve que me haya movido de mi zona de confort? ¿De qué sirve que haya hecho este emprendimiento? ¿De qué sirve que haya empezado con este proyecto? No parece avanzar para ningún lado. Y de repente la semilla de mostaza no es tan bella. Porque sentirse tan insignificante, sentirse tan pequeño, como una de estas semillas, esta semilla que te voy a mostrar, cuando pierda la pena de pasar en público, esta pequeña semilla que ves en mi dedo, quizás ni siquiera se puede enfocar, porque es que ese puntito negro que está allí es una pequeña semilla de una enredadera que si después tú no la controlas, no es un granito ni un piquete de hormiga ni nada de eso, esto es una semilla lo que está en mi dedo. Y esa pequeña semilla que ni siquiera alcanza a enfocar la cámara. Fíjate a qué nivel. La cámara ni siquiera la enfoca porque es una cosa insignificante. Seguramente eso no es lo que quieren enfocar en la fotografía o en el video. Esa semilla provoca una enredadera, la que yo te mostré. Una enredadera que si no la cuidas después, se extiende a diestra y siniestra y cubre todo. Lo cubre todo. Una pequeña, una insignificante semilla lo cubre todo. Y este mensaje, esta parábola, no solamente está exponiendo los principios del reino, también está recordando esto puede provocar desesperanza. Esto puede parecer que no tiene propósito, puede parecer desapercibido ante todos, pero espérate tantito. En un momento se va a extender y no vas a encontrar cómo deshacerte de ella. No vas a encontrar dónde empieza y dónde termina, porque sí, la tenemos aquí en el jardín, enraizando, y cubre las plantas, cubre las macetas, sale por debajo de los orificios de las macetas, se extiende por donde no tienes idea. Esta maceta es una cosa muy asombrosa. El otro ejemplo que tenemos, hay aquí al lado una calancho y aquí atrás otra variedad de esas calancho que, dicho sea de paso, sirven en el tratamiento contra el cáncer. Y se llaman madre de miles. Estas son las que echan hijitas por una orilla, en cada orilla de sus hojas. Y mira qué cosa más insignificante, qué cosa más pequeñita. Pero esta pequeña miniatura, en cuanto toque tierra y humedad, va a empezar a extenderse como estas hojas anchas. Y esta porque está en una maceta pequeña. O esta cosa enorme también que está atrás de mí y que echa sus propias hijas. Eso es que no para de reproducirse si se da el ambiente propicio. Y ese ambiente propicio suele ser un ambiente inhóspito también. No le importa a esa planta tan fuerte, con propiedades medicinales tan importantes. E incluso en medio de la escasez se puede extender tanto. Las tenemos aquí en el jardín, en cajitas de tierra tan chaparritas, de esta altura. Y esa calancho, sí, que si gustan pueden venir a la casa para que tengan su propia planta gratis, se extiende. Este es el tamaño de la maceta y el tamaño de la hoja, que la estoy viendo desde aquí, es así. 5, 6, 7 veces el tamaño de su maceta y muy rozagante, sin quejarse. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más insignificante de todas, pero después se convierte en el árbol más enorme. Esto hablando de esas culturas, ¿verdad? Claro que hay árboles más grandes y puede que haya semillas más insignificantes. Este no es un tratado de botánica, el capítulo 13 de Mateo, pero está hablando de una semilla tan diminuta, va a salir un árbol tan grande. Y hablar de un árbol como el reino de los cielos, que empezó como una semilla y ahora es un árbol en el que muchos se protegen, se guarecen, se alimentan y hacen su casa, no es solamente una imagen hermosa del campo, es una imagen de resistencia. Esto ahorita es pequeño, esto ahorita parece no valer la pena, todos estos esfuerzos parecen estarse diluyendo, pasar desapercibidos, no mostrar signos de evolución, de crecimiento, de producción, pero espera, el tiempo adecuado y el reino de los cielos se convertirá en un árbol tan grande que nadie va a poder pasar de él. Imagínate uno de estos árboles. Por aquí debemos tener una imagen. Esta semilla, que es tan pequeña en sus inicios, después se va convirtiendo en una planta que, como la Biblia no es tratado de botánica, no trae imágenes, pero aquí la tenemos. Esta planta de mostaza va creciendo, da su floración, hace todo el proceso. Esa semilla, que le importa que es pequeña, tiene todo lo que necesita para producirse, dar flor, provocar sus propias vainas y hacer su propia semilla, y más adelante convertirse en este enorme árbol. Este es un ejemplo del árbol de mostaza. El árbol de mostaza que da su propia flor, su propia semilla,
y en el que podemos ver aquí unas personas fotografiándose en el árbol de mostaza, pequeñitas. Nadie puede pasar por alto este árbol de mostaza. La gente va a querer encontrar sombra en sus ramas. Este mensaje tan corto, esta parábola tan pequeña, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, tan diminuta, pero después de la cual puede surgir un árbol tan enorme. Y de repente el reino de los cielos se convierte en una ideología, en la idea de un gobierno positivo, de un gobierno en el que la gente pueda vivir en igualdad, de un gobierno en el que quien está supuesto a proteger, protege y no se sirve del pueblo, y que quien está supuesto a enseñar, enseña, y no con limitantes para controlar al pueblo, como sucedía con los maestros de la ley, en el que todas y todos tenemos el chance de tener la razón y de equivocarnos, de modo que no haya gente diciendo, no, eso no es para mí, no, están hablando mal, no, esto es un complot, etc. El reino de los cielos como algo que, aunque ha empezado tan pequeño, tan diminuto, después se convierte en algo tan fuerte. Yo veo esto como el hecho de que generaciones atrás nosotros hayamos experimentado situaciones de violencia, de agresión y de desigualdad que eran tan comunes y que por nuestra enseñanza eran tan normales, que las podemos ver en los antiguos comerciales de televisión, en los periódicos, en la forma de la crianza. Yo he leído, a partir de las denuncias que han surgido sobre maestras y maestros que ofenden a sus estudiantes por clases en línea, que hay gente que dice generación de cristal que se queja por todo, antes nuestros maestros nos hacían peor y nadie se quejaba, y es como, espera, ¿el hecho de que fuera normal lo hacía saludable? Porque si mal no recuerdo, la gente en sus años anteriores, la iglesia en sus años anteriores, mandaba al infierno a los zurdos. Estaba mal ser zurdo. Y yo espero que esa semilla de mostaza, que algún día fue muy pequeña, como para que mandar al infierno a los zurdos fuera normal, y hoy día suena tan ridículo, hoy día es algo tan difícil de creer y hasta nos da risa. ¿Cómo que los zurdos al infierno? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que condenados? Esa semilla de mostaza dio fruto y hoy es tan ridículo, algo que fue tan natural años atrás. El matrimonio entre personas, o la segregación, por ejemplo, la segregación racial. El matrimonio entre diferentes razas, o esa no sé si es la palabra adecuada, edúquenme. Y que ahora sea algo tan normal cuando antes provocó luchas y marchas y manifestaciones y gente que sufrió y que murió sin ver sus derechos respetados, pero que luchó y que marchó. Y hoy las vemos. No vivió lo suficiente para ver esa semilla de mostaza hecha árbol enorme. Nosotros lo podemos ver. Y hay cosas que hoy para nosotros son semillas de mostaza. Y duele ver a la gente violentándose, y duele ver la desigualdad, y duele ver la violencia contra nuestro pueblo indígena, contra los infantes. Duele tanto. Y son semillas de mostaza. Y a veces sentimos que nuestra voz, como la sentía el profeta diciendo, soy como una voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto suena muy poético y así lo leemos en las iglesias. Pero alguien gritando en el desierto es descorazonador. ¿Quién le escucha? ¿No estará gritando hay tamales? ¿Estará gritando pidiendo ayuda, diciendo estoy aquí? ¿O dando un mensaje a la pared? Esa es la idea de la voz que clama en el desierto. De los profetas en el Antiguo Testamento diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar yo este mensaje? ¿Por qué tengo que darles esto? Decirles y que no cambien, que no transformen su pensamiento, que no cambien la manera en la que están haciendo las cosas, y después, además de haberles dado un mensaje tan agresivo, de haberles dado un mensaje tan feo sobre su destrucción, vivirme esa destrucción con ellos, vivirme el exilio con ellos. ¿Por qué? Y es algo muy frustrante. Por eso veo a Jesús contando esta parábola al pueblo, pero luego más profundamente a sus discípulos. Espérense, tengan confianza, sobre todo porque no vamos a ver el resultado de esta lucha. Estamos sembrando la semilla, pero es una semilla de un árbol tan enorme que no vamos a alcanzar a ver en vida ese árbol enorme. Pero esperen, aguántense, vale la pena. Ese árbol va a dar sombra y va a dar vida y casa a muchos seres vivos. Y no solamente como una imagen hermosa de la naturaleza, sino como un asunto político. Porque ya les mencionaba, el árbol se puede relacionar con la gente que gobierna, que tiene poder sobre el pueblo, sobre la humanidad. Y de repente decir que el reino será tan importante, tan relevante, como para que otros se acojan a su sombra, como para que otras ideologías, otras mentalidades, y no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando del reino de los cielos, que va mucho más allá del cristianismo,
para que no usemos esta imagen como una carta abierta para el proselitismo o para decirle a la gente, si no eres cristiano y no te has bautizado en mi religión, vas al infierno. Cuidado. Esta es una parábola sobre el reino de los cielos, no sobre el cristianismo. Y el reino de los cielos trasciende. Nosotros no lo podemos controlar. No podemos hacer que quepa en nuestra denominación, en nuestra ideología personal, en nuestra única experiencia de vida cuando hay tantas experiencias de vida. Pues ese reino de los cielos, que traspasa todo, será tan evidente como un árbol al que incluso los demás tienen que no solo protegerse, sino someterse, quien se tenga que someter. Este mensaje de repente suena como un mensaje de esperanza para sus discípulos, pero también como para él mismo. Como cuando te das un consejo y tú misma te sientes aconsejada. Yo veo a Jesús tratando de mantener la esperanza él mismo y diciendo, quizá esto parece insignificante ahora. ¿Dónde estoy? ¿No en las sinagogas? ¿No en palacio? ¿No siendo escuchado por las personas que pudieran oír para reproducir este mensaje? ¿No siendo escuchado por la gente que está al poder? Estoy en la montaña, hablando al pueblo que quiso seguirme. Hasta acá. Estoy en una barca, predicando a la gente que alcanza a escuchar a la orilla del mar, a la playa. Estoy aquí hablando sobre el reino en un espacio oscuro, comiendo y bebiendo con la gente rechazada. Y es aquí donde se está multiplicando el mensaje. Esto parece insignificante. Nos escondemos, andamos por las calles, andamos sin saber dónde vamos a dormir, qué vamos a comer. Esta parábola me parece un mensaje que Jesús se está dando a sí mismo también, para mantener la esperanza frente a lo que está por suceder. No puede ser el camión de la basura. Pero es que quería que fuera desde el jardín, donde podíamos ver las plantas, algunas de las plantas. Si tienen plantas, por favor, mándenme fotos de sus plantas más queridas porque eso me emociona mucho y me ayuda a pasar la cuarentena también. Vamos a terminar citando algunos de los puntos que nos muestra uno de los libros que yo podría recomendar. Se llama Mateo en los márgenes y es un comentario muy importante, muy relevante y es de buena fuente. Mateo en los márgenes. Y Mateo en los márgenes nos dice que el imperio de Dios es como esto. El imperio, para que hablemos de gobierno. Porque cuando Jesús da su vida entera por esta causa, está hablando de una transformación de gobierno, una transformación del pueblo. No está enseñando palabritas al aire a la gente para que se sienta bien y escuche cuentitos nada más. Está tratando de transformar, de revolucionar la mente para que el reino se sienta aquí y ahora. No nada más después de la vida, cuando muramos y vayamos al cielo. No se trata de eso, se trata de que la vida cambie ya. Les decía al principio, por eso querían callarlo, quitarle la vida, sacarlo del camino. Si solamente estuviera dando enseñanzas allí a la gente, platicando sobre sí, el amor, y no importa lo que esté pasando, tú cierra los ojos, pon la otra mejilla, si su mensaje fuera tan blando, nadie habría querido quitarle la vida, lo tildarían de loco y lo mandarían por allá a los sepulcros o a hablar en las orillas de la playa, donde fuera. Pero querían quitarle la vida porque estaba transformando, estaba revolucionando a la gente. La gente dejaba de tragarse las ideas en las casas religiosas y en las de gobierno como se las creían antes. Jesús se las traía. Estaba transformando la vida de la gente a nivel político y social. Entonces, el imperio de Dios es como esto, como esas semillas que se convierten en un árbol tan grande que los demás se someten a ese reino, a ese árbol. La vinculación del grano de mostaza con el imperio de Dios revela lo siguiente. Punto número 1, contraste. Lo que está sucediendo en el ministerio de Jesús es a veces invisible y mínimo comparado con el inconmensurable futuro del reinado de Dios. Es invisible para Roma y para la élite religiosa. Pero espérate tantito, porque esto va a crecer, esto va a revolucionar. Y aunque yo pierda la vida, la causa sigue. Ese contraste. Quizá esta sea una causa invisible. Quizá yo sea una persona invisible. Un profeta, una voz que clama en el desierto. Pero espérate a ver. Punto número 2, continuidad. El ministerio de Jesús es el comienzo y el camino de la gran culminación de los planes de Dios. Aunque los discípulos hayan estado descorazonados cuando Jesús murió y fue enterrado, esto no se acaba. Ese es el mensaje de la resurrección. Lo importante no es si había carne y hueso o no, o si los muertos regresan de las tumbas, o si esto efectivamente hacía a Jesús un Dios. Eso no es lo importante. Lo importante del mensaje de la resurrección, en este caso, hablando en este tema porque le podemos sacar muchas relevancias, en este caso la importancia, la relevancia de la resurrección es, esto aquí no se acaba. Y quizá yo no estoy ya, pero ustedes están. Y ustedes saben de qué va esto. Ustedes saben cuál era la pasión por el mensaje del reino. Ustedes saben cuál era el propósito de transformar, de picar crestas, de llamar la atención a la gente, de educarla, de acompañarla. Ustedes están aquí aunque yo no esté.
Y esto sigue, esto tiene continuidad, esto no se detiene. Punto número 3, carácter inevitable, certeza. Dios completará su obra. Esa semilla no se pierde. En la parábola, la historia de esa semilla que es escondida por ahí y que se vuelve todavía más insignificante, porque por lo menos ahorita esta semilla estaba en mi dedo, por lo menos la podía ver aunque fuera borrosa y tratando de enseñárselas a ustedes. Pero esta semilla, que por lo menos era relevante en ese sentido, pierde aún más relevancia porque es escondida en la tierra. Tiene vida y produce un árbol. Esto sucede, esto se va a completar, esto va a llevar su ciclo, igual que la semilla lleva su propio ciclo. Esto va a avanzar, tiene continuidad y certeza de suceder, no importa cuánto tiempo nos tome. Arreglar una situación, sanar una herida, rescatar una vida de la autodestrucción, salvar la esperanza de la gente, poder salvar una vida. Esto va a suceder. Y número 4, desarrollo. Dios hace extensible su imperio a los que acogen la palabra de Jesús y aceptan la invitación de vivir una existencia alternativa, algo diferente a lo que están viviendo. En ese momento era algo alternativo al yugo romano. La invitación de esa semilla de mostaza para crecer ahora dentro de nosotros también implica el detalle de que esa semilla haga una transformación tal, al nosotros aceptar esto de modo que tengamos una existencia alternativa. En ese momento fue alternativo al imperio romano sobre el pueblo. En estos momentos puede ser lo que sea alternativo a cómo estamos viviendo la vida. Si estoy viviendo con hábitos autodestructivos, que el mensaje de ese reino que parece tan insignificante al principio, me transforme de tal modo que ahora es tan inevitable porque ya no tengo esos hábitos autodestructivos. O porque ya no tengo esos hábitos de destrucción hacia otros, de violentar hacia otros. Porque hay relaciones que se han restaurado. Porque hay familias que hayan sanado. Porque hay heridas que se hayan curado. Que se hayan vuelto cicatrices. Y que sean solo historia de nuestro pasado. Historia de la que podemos revisar después como en un libro de consulta. Pero no como algo que nos lastima cada vez que pensamos en eso. Esa es una semilla de mostaza convertida en un gran árbol, que da sombra y fruto y hogar. De eso se trata la revolución de la mente. De eso se trata el metanoia, que Jesús expresa y que se traduce como arrepentíos, transfórmense, vivan de una manera alterna a la que están viviendo. Si esa vida que tienen ahora está dañando, una vida alterna es posible. Un gobierno mejor es posible. Es el mensaje de Jesús sobre el reino de los cielos. Y esta parábola está tratando de mantener la esperanza sobre eso. ¿Sí? Un árbol de ese tamaño tarda años. No esperes la transformación de un día para otro. No esperes que el reino se vuelva relevante de un día para otro. Por eso les digo que siento a Jesús tratando de alimentar su propia esperanza con esta parábola. Como cuando damos un consejo y nos estamos aconsejando a nosotros, a nosotras mismas. Esto va a tardar, pero no se acaba. Y aunque yo me acabe, la causa no termina. Y será tan relevante, aunque yo no alcance a ver esa relevancia. Será relevante y transformará al pueblo, transformará a la humanidad, transformará las mentes. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que era insignificante, pero de la cual después, cuando se convierte en un árbol enorme, nadie puede pasar de ella. No pasa desapercibida para nadie y transforma la vida de quienes quieren acogerse a ella. Que el Señor nos ayude porque la espera desespera. Y así como en el reino, en muchos proyectos de nuestra vida. Esperar por justicia desespera. Esperar por perdón desespera. Esperar por una vida mejor. Esperar por el resultado de nuestra empresa, proyecto o inversión desespera. Esperar porque la pandemia se acabe desespera. Pero aquí tenemos esta parábola. Quizá es insignificante ahora, pero espérate a ver. Esas raíces van a ser tan grandes y gordas que van a levantar el pavimento, las piedras, van a remover la tierra y se van a asomar por allí y por allá. Va a ser totalmente imposible pasar de ese árbol. Será tan evidente después el resultado que sabrás, podrás sentir que habrá valido la pena. Que el Señor nos ayude.